7 de la mañana con 7 minutos. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Nutrición y Vida, tu espacio de salud en la radio. Hoy martes 28 de junio, agradeciendo a los radioescuchas que nos favorecen en sintonizarnos en el 1040 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Y a nuestros amigos de Austin, Texas, que nos sintonizan en el 95.1 de FM, y a los que nos ven o nos escuchan en la página de Radio Mujer, www.radiomujer.com.mx. A sus órdenes, soy el doctor Oscar Martínez López, en ausencia de la titular de este programa, Luisa Ortega. Le invitamos a que te quedes con nosotros a charlar acerca del tema importante. Probablemente este término no lo hayas escuchado o lo has escuchado pero realmente no tienes mucho conocimiento al respecto. El tema del día de hoy es diabesidad, es la relación de la diabetes con la obesidad, llamada también la nueva epidemia del siglo XXI. Y el menú o puntos a desarrollar en referencia al tema de diabesidad serán: ¿qué es la diabesidad? ¿Cómo se produce el síndrome de resistencia a la insulina? ¿Cómo diagnosticar la diabesidad? ¿Qué es la hipoglucemia reactiva? Tratamiento de la diabesidad, prevención de la diabesidad, recomendaciones nutricionales de la diabesidad. Y si deseas participar con nosotros con dudas o comentarios al respecto al tema, repetimos el tema que es diabesidad, la relación de la diabetes con la obesidad, márcanos a los teléfonos 31 22 11 90 y el 36 47 18 83, y por medio de WhatsApp nos puedes enviar un mensaje al 33 10 19 07 12. Y te invito a que participes en el programa reductivo Aceptas el reto de 26 semanas, 26 kilos o más de manera gratuita. Lo único que tienes que hacer es comunicarte. Una de las características importantes para que puedas participar en Aceptas el reto es que tengas un diagnóstico de obesidad. Y mejor aún, si tienes obesidad y diabetes, que es justo el tema del día de hoy, de diabesidad, mucho mejor. Lo único que tienes que hacer, repito, es comunicarte con nosotros. El reto se llama 26 semanas, 26 kilos o más de asesoría médica y nutricional de manera gratuita. Y la frase de salud del día de hoy es la siguiente, referente al tema: de un exceso de grasa, la diabetes comienza, y de un exceso de grasa, el diabético muere. El autor es anónimo y, como bien escuchaste, es un tema pues bastante fuerte, en el sentido de que es una realidad. Muchas de las personas que tienen diabetes prefieren morir que cambiar, y esa es una realidad que de repente nos cuesta trabajo aceptar, pero un factor bien importante es de que hoy día en México las estadísticas no son muy buenas, tanto diabetes como para obesidad. Tal como hemos comentado e insistido respecto a la obesidad en otros programas, es que regularmente la obesidad no viene sola. Al ser una enfermedad metabólica, viene acompañada de implicaciones y complicaciones importantes en la salud. En otros programas hemos señalado precisamente la relación de la diabetes con la hipertensión, la relación del sobrepeso con la hipertensión, la relación del sobrepeso con enfermedades relacionadas con lípidos alterados como es el colesterol alto. También en la semana pasada hablamos de hígado graso, y el día de hoy vamos a hablar entre ella la relación que existe de la obesidad con la diabetes, llamada diabesidad. A la obesidad es común que se le relacione con deterioro en el estado de salud. Es importante enfatizar que la obesidad no es una característica física. Es decir, la obesidad sí tiene un factor de tipo hereditario, pero no es determinante. Lo que es determinante es el hábito alimenticio. Dentro de los factores genéticos, y importante lo que señalamos de que no es una característica física, es que la obesidad no es 100% heredada. No significa que si tu mamá
o tu papá son o fueron obesos, tú tienes que ser obeso. No, no es una característica física y por consiguiente no es una condición que se deba de heredar, como el ser alto, el tener una piel blanca, tener piel morena, el tener ojos de color o a otras características físicas. No es una característica física, mientras a la obesidad se le siga viendo como una característica física, se le siga viendo como una cuestión estética y no como una enfermedad, es que no vamos a tener precisamente una conciencia de lo importante que es esta enfermedad. Es una enfermedad metabólica, se refiere que no es solamente kilos de más, es una enfermedad crónica, significa que es una enfermedad que no tiene cura, solamente tiene control. Importante dentro del tratamiento porque muchos pacientes se someten a tratamiento de manera temporal. Pacientes que tengan tratamiento de manera temporal van a tener resultados temporales, porque otra de las características importantes que tiene la obesidad, que es una enfermedad de tipo recidivante, es decir, que tiene recaídas, donde su principal característica es el exceso de peso, pero a expensas de tejido graso. El tejido graso no es un tejido inerte, es un tejido metabólicamente activo que produce un sinfín de sustancias proinflamatorias y un sinfín precisamente de estas sustancias, también un sinfín de hormonas, y dentro de ellas de las hormonas que produce o altera precisamente la obesidad o precisamente el tejido graso es la insulina. En México, la obesidad es igual que la diabetes, han alcanzado proporciones epidémicas. Hemos escuchado muchas ocasiones que 7 de cada 10 mexicanos tienen problemas de sobrepeso y obesidad. Y hasta la fecha se reportan 6.5 millones de personas con diabetes. Actualmente existen 700 millones de personas con obesidad en el mundo, y con estos datos tan importantes y relevantes, pero también que nos sorprenden, vamos a un mensaje comercial y regresamos. 7 de la mañana, 19 minutos. Muy buenos días nuevamente. Bienvenidos a su programa Nutrición y Vida, tu espacio de salud en la radio. Si nos está sintonizando en el 1040 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Y para nuestros amigos que nos escuchan en Austin, Texas, en el 95.1, muy buenos días, gracias por sintonizarnos. A sus órdenes, soy el doctor Óscar Martínez y el día de hoy estamos desarrollando el tema de diabesidad, que es la relación de la diabetes con la obesidad o la obesidad con la diabetes. Y antes del corte estábamos señalando precisamente las estadísticas o parámetros tan importantes que tenemos hoy día en México. De hecho, se le ha llamado la epidemia doble, porque tanto la obesidad, sabemos que hoy día 7 de 10 mexicanos arriba de 20 años tienen problemas de sobrepeso y obesidad. Esto en los adultos, en los adolescentes un promedio de 4 de 10 y en los niños un promedio de 3 de 10. En México, la obesidad, al igual que la diabetes, ha alcanzado, como señalamos, proporciones epidémicas. Señalamos 7 de 10. Aquí lo relevante de la obesidad, o de estos 7 de 10 mexicanos que tienen sobrepeso y obesidad, es que de esos 7, al menos 3 de ellos son obesos, y al menos del 60 al 90% de los pacientes que tienen obesidad van a desarrollar diabetes. Actualmente existen 700 millones de personas obesas en el mundo y 240 millones de personas con diabetes mellitus. Estimaciones señalan que para el año 2025, es decir, a pesar de que tenemos parámetros sumamente altos de obesidad y diabetes, esto no para. La expectativa es que cada día sea más, y hay precisamente una expectativa o una estimación para el año 2025 que habrá en el mundo 380 millones de pacientes con diabetes mellitus 2. La relación entre obesidad y diabetes reduce la esperanza de vida
hasta en 10 años. Hemos señalado en otros programas que cuando se tiene obesidad la esperanza de vida puede estar reducida entre 5 a 7 años. Cuando se tiene diabesidad, que es la relación precisamente de la diabetes y la obesidad, hasta de 10 años. Y cuando tenemos alguna condición más, ejemplo obesidad, diabetes, más hipertensión o colesterol, ya llamado síndrome metabólico, la expectativa de vida puede disminuir de 10 hasta 15 años. Un gran porcentaje de los pacientes con obesidad o con diabetes tienen resistencia a la insulina, pero factor importante es que no lo saben. Se detecta precisamente cuando el paciente va a consulta, pero va a consulta para que lo bajemos de peso, no para que mejoremos su estado metabólico. Y aquí la cuestión es que cuando hacemos una valoración nutricional y hacemos una valoración completa, hacemos un expediente, no solamente es subir al paciente a la báscula, medirlo, pesarlo y decirle que tiene ciertos o cuantos kilos de más, sino hacer un escaneo, hacer una valoración integral para saber realmente el paciente qué es lo que padece en el sentido de un estado metabólico. Los kilos de más son únicamente una consecuencia de un estado metabólico alterado. Y un factor muy importante, lo que señalábamos, es de que en muchos pacientes cuando se hace una valoración integral y se le pide una curva de tolerancia a la glucosa o se le pide niveles de glucosa en ayuno junto con insulina en ayuno o una hemoglobina glucosilada, nos damos cuenta que el paciente ya cursa con resistencia a la insulina. Y esto regularmente no se detecta porque uno de los factores importantes es que la resistencia a la insulina no duele, no hay manifestaciones clínicas importantes. Es por ello que es sumamente importante este tipo de información, en el sentido de que todos los pacientes o todas las personas que tienen obesidad, al menos un porcentaje importante va a tener resistencia a la insulina, que esa resistencia a la insulina puede evolucionar a prediabetes y finalmente llegar hasta la diabetes. No todos los obesos tendrán diabetes, es un factor bien importante, no todos los obesos tendrán diabetes. Señalamos cierto porcentaje, pero no se refiere a que todos los pacientes como una condenación que tengan obesidad van a tener diabetes, solamente al menos del 60 hasta el 90% de los pacientes con diabetes tienen resistencia a la insulina y ello es un factor precisamente para que desarrollen diabetes. Otro factor importante es que dentro de los tipos de obesidad, la obesidad que regularmente da resistencia a la insulina es lo que le llamamos la obesidad tipo manzana o también obesidad central, obesidad intraabdominal. Es decir, cuando se tiene una circunferencia de cintura bastante grande, ejemplo una mujer arriba de 88 centímetros, tan simple como eso, como medirse la cintura, y si tiene cintura arriba de 88 centímetros, hay posibilidades de que puedas tener resistencia a la insulina y ella pueda evolucionar. Y en los hombres una cintura promedio arriba de 95 centímetros. Otro de los factores importantes que pueden desarrollar también resistencia a la insulina y como consecuencia también diabetes son las personas que son delgadas, que tienen una complexión delgada, pero esas personas tienen un abdomen voluminoso, tienen grasa intraabdominal, es decir, los flacos que tienen panza o las flacas que tienen panza. Y otro factor importante para desarrollar resistencia a la insulina o diabetes son los pacientes o las pacientes que tienen una vida sedentaria. Si deseas participar con nosotros, te invito a que te comuniques a los teléfonos en cabina, al teléfono 3122 1190, al 3647 1883, si nos quieres hacer una pregunta referente al tema del día de hoy, que es diabesidad, que es la relación del diabetes con la obesidad. También te puedes comunicar con nosotros a www.radiomujer.com.mx por medio de Facebook, Mujer el Sexto Sentido, por medio de Twitter, @radiomujer 1040, o nos puedes enviar un mensaje al WhatsApp 3310 1907 12. Y si deseas participar en el programa reductivo 26 semanas, 26 kilos o más, de manera gratuita vas a recibir asesoría médica y nutricional de manera gratuita. Lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros por los medios anteriormente señalados, en los cuales nos
señales precisamente el por qué aceptas el reto, por qué estás interesado en aceptar el reto de bajar de peso de manera gratuita. Una de las características importantes que debes de tener es que la beca el día de hoy va a ser, el regalo del día de hoy va a ser para un paciente, una paciente o una persona que tenga sobrepeso y aparte que también tenga diabetes, es decir, que tenga precisamente el tema del día de hoy, que es el de diabesidad. Comunícate con nosotros, envíanos un mensaje por WhatsApp, señálanos cuánto mides, cuánto pesas, y ese es un factor importante, que estés interesado, que tenga la voluntad de bajar de peso de manera gratuita. La frecuencia que tenemos en México de diabesidad es que se calcula, ya habíamos comentado, entre un 60 hasta un 90% de los pacientes que tienen diabetes tipo 2 son o han sido pacientes que han tenido obesidad. Se calcula que casi todos los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tienen o tendrán enfermedades cardiovasculares, lo que los hace 4 veces más propensos a morir por enfermedades cardíacas. Lo que mata al diabético no es en sí el azúcar elevado, sino las complicaciones propias de la enfermedad. La diabesidad es un factor importante, señalar lo que es la principal causa de hipertensión arterial. La diabesidad, que es la relación de la diabetes con la obesidad, es la causa principal de esteatosis hepática. Precisamente la semana pasada lo comentábamos del hígado graso, que uno de los factores comunes tanto de la diabetes como de la obesidad y del hígado graso es la resistencia a la insulina. La diabesidad también es la causa principal de insuficiencia renal y ceguera. Entre las dos enfermedades, es decir, entre la diabetes y la obesidad, existe un factor común que anteriormente señalamos que también existe en el hígado graso, que es el síndrome de resistencia a la insulina. Pero, ¿qué es la resistencia a la insulina? Probablemente hayas escuchado síndrome de resistencia a la insulina o resistencia a la insulina, o hayas escuchado el término de prediabetes. De manera simplista vamos a explicar qué es la resistencia a la insulina. De inicio existe un ciclo regulatorio, nuestro cuerpo regularmente tiene periodos de autocompensación, es decir, si eleva el azúcar, también eleva la insulina, y si baja el azúcar también baja la insulina. Y con estos datos del síndrome de resistencia a la insulina vamos a la pausa y regresamos. 7 de la mañana, 34 minutos. Nuevamente bienvenidos a su programa Nutrición y Vida, tu espacio de salud en la radio. El día de hoy estamos hablando del tema diabesidad, que es la relación de la diabetes con la obesidad. Si tienes alguna duda al respecto, te puedes comunicar con nosotros a los teléfonos en cabina, el 3122-1190 y el 3647-1883. Aprovechando para saludar a nuestra productora Rosy Muñoz, que está esperando tu llamada, y en controles a Antonio Oregel. También te puedes comunicar con nosotros por el www.radiomujer.com.mx, por medio de Facebook, Mujer el Sexto Sentido, por medio de Twitter, Radio Mujer, @Radio Mujer 1040, y nos puedes enviar un mensaje por medio de WhatsApp, ya sea una pregunta o duda al respecto al tema, o si quieres participar en el plan reductivo de aceptar el reto de 26 semanas, 26 kilos o más de asesoría médica y nutricional de manera gratuita. Repito, lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros, enviarnos tu peso, tu talla para que puedas participar, y el teléfono del WhatsApp es el 33 10 19 07 12, en los cual nos puedes enviar un mensaje. María Leticia Sánchez nos envía un mensaje: mide unos 56 y pesa 70 kilos. En el seguro me dieron metformina, seré diabética. Un factor bien importante respecto al tratamiento es el tratamiento depende mucho de la óptica del médico tratante. La metformina no es un medicamento para controlar el azúcar y es un factor bien importante a señalar. Dentro del tratamiento para diabetes, sí, que realmente no es el tema del día de hoy, sino es el diabesidad, que es la relación de la diabetes con la obesidad. El tratamiento es hipoglucemiante, significa que le dan indicaciones de un medicamento, lo que va a hacer es bajar el azúcar, y otro medicamento que es para sensibilizar
La insulina, importante, la metformina no es un hipoglucemiante, no baja el azúcar, sino es un medicamento que incrementa la sensibilidad a la insulina y se puede dar en varias condiciones de salud. La metformina es común que se prescriba en resistencia a la insulina, es común que se prescriba en prediabetes, pero también en diabetes. También es común que se prescriba en pacientes que tienen quistes en los ovarios, porque el factor común precisamente es la resistencia a la insulina, y con este medicamento lo que se hace es incrementar la sensibilidad de la insulina. No por el hecho de que esté consumiendo metformina significa que tenga diabetes, puede tener cualquiera de esas condiciones que señalamos, repito, que es resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes o quistes en los ovarios. Francisco Javier nos marca y él nos señala que mide 1,78 y pesa 98 kilos. También participa y por medio de WhatsApp nos están enviando mensajes. Muy buenos días, quiero participar en el reto, soy paciente diabético y sobreviviente de cáncer de mama y me gustaría bajar de peso para tener una mejor calidad de vida. Mi nombre es Marcia Reynoso Orozco. Marcia, un favorcito, envíanos por favor tu talla y tu peso para saber si entras en el reto. Debes de tener al menos diagnóstico de sobrepeso o obesidad, porque el reto es 26 kilos, 26 semanas o más. Soy Jessica Jiménez, gracias a tus consejos en mi familia estamos en el plan de dejar el azúcar, ya vamos también por la sal. Muchas gracias por tus consejos, espero no quiten los videos de tu programa de YouTube. Bendiciones en tu nuevo proyecto y gracias por todo. Soy Mauricio de la Cruz. Mauricio de la Cruz Torres, mide unos 77, mide unos 70, tengo 50 años y me gustaría participar, me es muy necesario. Repito, si deseas participar, lo único que tienes que hacer es comunicarte a los teléfonos en cabina 31 22 11 90 y el 36 47 18 83, o también envíanos un mensaje por medio de WhatsApp al 33 10 19 07 12, donde nos señales que estás interesado en aceptar el reto. Antes del corte señalamos que la resistencia a la insulina, que es el factor común de muchas condiciones de salud, y explicamos de manera simplista que regularmente nuestro cuerpo tiene periodos de autocompensación, es decir, que si incrementa el azúcar, también incrementa compensando esa subida de azúcar, nuestro cuerpo empieza a producir una cantidad importante de insulina. Eso es de manera normal. La causa principal de la resistencia a la insulina es la permanente elevación de los ácidos grasos que están circulando en nuestro cuerpo y regularmente son existentes en pacientes que tienen sobrepeso, obesidad y sobre todo obesidad de tipo central o abdominal. Eso dificulta la captación de glucosa a nivel de músculo esquelético, provocando un ciclo o círculo compensatorio de elevación significativa de la insulina que responde a los niveles elevados de glucosa. Es decir, la función más importante que tiene la insulina es transportar la glucosa que consumimos por medio de los alimentos al interior de la célula. Es decir, el factor más importante no es lo que comemos, sino lo que asimilamos. Entonces, cuando hay resistencia a la insulina, significa que la insulina no funciona de manera adecuada transportando esa glucosa o energía al interior de la célula. Al no entrar a la célula, esa energía o glucosa se queda fuera de la célula y por consiguiente nuestro cuerpo lo toma como un excedente de energía que va a depositar como grasa. Y ese círculo compensatorio, que esa grasa se va a provocar más resistencia a la insulina, y ese círculo a la larga va a provocar de resistencia a la insulina a prediabetes, a diabetes, porque nuestro cuerpo lo que hace, al no entrar suficiente cantidad de glucosa o energía al interior de la célula, nuestro cuerpo siente que no ha consumido energía y nos va a provocar una sensación o una reacción metabólica llamada hipoglucemia reactiva. Es decir, que a pesar de que consumimos una cantidad importante de alimentos que dentro de nuestro cuerpo se metabolizan como glucosa, nuestro cuerpo siente que no consumió glucosa y nos está pidiendo más glucosa. La consumimos y al consumir
o tratar de resolver esa situación de la hipoglucemia reactiva, estamos empeorando el círculo vicioso de la resistencia a la insulina, porque nuestro cuerpo, en este caso el páncreas, está produciendo mucho más cantidad de insulina, de tal forma que hay un momento en que hay un agotamiento pancreático, es decir, nuestro páncreas se agota de estar produce y produce insulina hasta llegar a dejar de trabajar el páncreas, y eso es lo que va a desarrollar la diabetes. De esa manera es la resistencia a la insulina. Muy importante, la hipoglucemia reactiva o bajón de azúcar tiene ciertas manifestaciones clínicas. Manifestaciones clínicas se refiere a los signos y síntomas que vamos a tener posterior al consumo importante. Regularmente la hipoglucemia reactiva se da en pacientes que tienen sobrepeso, obesidad o pacientes que tienen resistencia a la insulina. ¿Qué sucede cuando tenemos hipoglucemia reactiva? ¿Qué es lo que vamos a sentir? Vamos a tener un temblor fino, vamos a tener una palidez generalizada, vamos a tener una sudoración fría, sensación de debilidad, nos podemos sentir débiles, cansados, palpitaciones, sensación de hambre imperiosa, ansiedad, compulsión, depresión, irritabilidad y visión borrosa. Regularmente esas son las manifestaciones clínicas de la hipoglucemia reactiva, y aquí la cuestión importante es que muchos de los pacientes que tienen hipoglucemia reactiva o muchos de los pacientes que tienen sobrepeso, obesidad, precisamente tienen necesidad imperiosa de consumir alimentos saturados en energía, y es precisamente porque ese círculo vicioso que estábamos comentando, que a mayor consumo de glucosa o alimentos con glucosa, nuestro cuerpo, para compensar esa subida de glucosa, lo que hace es producir una cantidad importante de insulina. Esa insulina de cierta manera cumple con su función, que es metabolizar y transportar la glucosa, pero en este caso, como es resistente, no transporta la glucosa al interior de la célula, depositándose esa energía fuera de la célula en forma de grasa, y así es como se da el círculo vicioso de resistencia a la insulina, posteriormente provocar la prediabetes hasta llegar a una diabetes. Pero ¿de qué manera podemos diagnosticar lo que es la diabesidad, que es la relación de la diabetes con la obesidad? Un parámetro de glucosa en ayuno por arriba de 126 se considera un diagnóstico de obesidad. Para diagnosticar lo que es resistencia a la insulina, o en este caso diabesidad, un parámetro alterado de glucosa arriba de 100, importante señalar, un parámetro alterado de glucosa arriba de 100, entre 100 a 125, se puede considerar ya resistencia a la insulina o prediabetes. Y con estos datos vamos a una pausa y regresamos. Larga vida. Nosotros tenemos el secreto de la eterna juventud. Nutrición y vida. Continuamos. 7 de la mañana, 49 minutos. Nuevamente bienvenidos a su programa Nutrición y Vida, tu espacio de salud en la radio. Nos estás escuchando por el 1040 de AM, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, y nuestros amigos de Austin, Texas, en el 95.1 de FM, y por medio de www.radiomujer.com.mx. Nuevamente a sus órdenes, soy el doctor Oscar Martínez, y el día de hoy desarrollando el tema de diabesidad, la relación de la diabetes con la obesidad. Y si tienes alguna duda o comentario, aún te puedes comunicar con nosotros a los teléfonos en cabina 3122 1190, el 36 47 18 83, y también por el www.radiomujer.com.mx, en Facebook Mujer el Sexto Sentido, en Twitter @radiomujer 1040, y nos puedes enviar un mensaje por WhatsApp al teléfono 33 10 19 07 12. Repito, es el 33 10 19 07 12, donde nos señales precisamente cuál es la duda que tienes al respecto, o si deseas participar en Aceptas el Reto, que son asesoría médica y nutricional de manera gratuita. Lo único que tienes que hacer es participar comunicándote con nosotros. Y participa, dice: hola, buenos días, mi nombre es Mireya Ramírez, los escucho desde la Ciudad de México por internet y quiero participar en el reto
tengo 50 años, peso 94 kilos y mido 1,60. Muchísimas gracias, Mireya, por sintonizarlos. Aquí la cuestión, Mireya, es de que el tratamiento para que participes en el reto es presencial porque se realiza una valoración nutricional. Lo que te invito es que si quieres una consulta personal por teléfono, nos marques por favor al LADA 33, teléfono 36 36 32 90 11. Repito, 36 32 90 11, que son los teléfonos de oficina. Estamos a tus órdenes, o si quieres alguna o alguien quiere alguna consulta de tipo personal, alguna pregunta de tipo personal, estamos a sus órdenes. También participa la señora Ana Elvira Acosta. Ella mide unos 60 y pesa 93 kilos. Por medio de WhatsApp se comunicó Marcia Reynoso Orozco, Mauricio de la Cruz Torres. Ellos participan en Aceptas el Recto. Un factor bien importante referente a lo que es el diagnóstico. Hay controversia al respecto porque muchos médicos, inclusive entre los médicos no nos ponemos de acuerdo, muchos de ellos señalan que no existe la prediabetes. Pero la única diferencia entre resistencia a la insulina, la prediabetes y la diabetes es el tiempo de evolución. Es decir, muchos pacientes cuando ya son diagnosticados con diabetes, cuando ya tienen un diagnóstico de diabetes, es porque la célula pancreática, la célula beta del páncreas, tuvo un deterioro, como estamos comentando, de manera gradual, no es de manera radical. De manera gradual, a lo mejor con un antecedente de resistencia a la insulina de 10 o hasta 15 años de evolución. Es decir, si nosotros detectamos resistencia a la insulina en un paciente que tiene diabetes, podemos revertir el diagnóstico de diabetes. Lo escuchaste muy bien. Si detectamos la resistencia a la insulina con mucha anticipación en tiempo, se puede revertir el diagnóstico de diabetes. Y es importante que el paciente que tenga obesidad lo sepa, que tiene un factor muy importante, desde un 60 hasta un 90% de posibilidad de tener esa enfermedad o esa relación de la diabetes con diabetes y obesidad. Estábamos señalando antes del corte cómo podemos diagnosticar la diabetes, y uno de los factores importantes son los niveles de glucosa. Niveles de glucosa alterados más o menos se considera unos parámetros alterados es de 100 a 125. De 100 a 125 no se puede considerar todavía como una diabetes, sino como una glucosa alterada en ayuno, o también se puede señalar como una prediabetes. Lo que es propiamente diabetes es glucosa arriba de 126. Una glucosa postprandial, que significa que es 2 horas después de haber consumido, si está entre 140 y 199 se puede considerar como prediabetes o resistencia a la insulina, y si es de más de 200 ya se puede considerar diabetes. Hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada regularmente se mide en pacientes que tienen resistencia a la insulina, prediabetes o diabetes, y nos está indicando cómo han estado los niveles de glucosa en los últimos 60 días. ¿Por qué? Porque la hemoglobina es la que transporta precisamente la glucosa, y la hemoglobina va a dar un parámetro de cómo ha estado la glucosa en los últimos 60-90 días. Una hemoglobina glucosilada entre 5.7 a 6.4 se puede considerar como prediabetes o como resistencia a la insulina, y una diabetes es hemoglobina glucosilada arriba de 6.5. Entonces, factores importantes o cómo podemos diagnosticar la prediabetes, resistencia a la insulina, y lo que es la diabetes propiamente dicha. Un factor importante es de que hay complicaciones de la diabetes, que es la relación de la diabetes con la obesidad. Hay mayor propensión a enfermedades cardiovasculares, pobre o nulo control de las dislipidemias. Hay pacientes que tienen diabetes y obesidad y se les está dando tratamiento para controlar el colesterol. Muchos de ellos no responden precisamente porque tienen resistencia a la insulina, y mientras no se controle la resistencia a la insulina va a ser sumamente difícil poder controlar los parámetros de glucosa y poder controlar el peso. Entonces, lo que tenemos que hacer
como médicos no es ir a la consecuencia que es el sobrepeso, no es ir a la consecuencia que es niveles altos de glucosa, sino que es ir a la causa, y la causa principal es la resistencia a la insulina. Mientras no controlemos la resistencia a la insulina, va a ser sumamente difícil que hagamos una modificación metabólica importante en los niveles de colesterol, en los niveles de triglicéridos, en controlar precisamente los niveles alterados de glucosa y en controlar el sobrepeso. Complicaciones también de la diabetes son las complicaciones propias de la diabetes, como ceguera, amputaciones, neuropatías, el pie diabético y también nefropatías. ¿Cuál es el tratamiento adecuado del paciente que tiene diabetes? El objetivo, un factor bien importante, el objetivo más importante es el control de peso, no la pérdida de peso. Hay diferencias significativas entre control de peso y pérdida de peso. Cuando un paciente se le baja de manera súbita, y sobre todo si ese paciente tiene diabetes, que tiene diabetes y obesidad, y se baja de manera súbita, hay situaciones y estudios que nos señalan que en vez de mejorar su estado de salud, puede empeorar. La semana pasada señalábamos precisamente en el hígado graso que al bajar de manera súbita puede incrementar el hígado graso y al bajar de manera súbita puede entrar el paciente en más hipoglucemia reactiva. Entonces un factor bien importante es que el paciente que tiene diabetes y obesidad en relación, el factor más importante no es la pérdida de peso, sino el control de peso. Hay múltiples estudios que nos señalan que con una pérdida de peso promedio entre el 7 al 10%, es decir, si un paciente debe de pesar 80 kilos y pesa 120 kilos, solamente con perder de 8 a 12 kilos mejora su estado de salud, mejora su estado metabólico, y dentro de los beneficios de una pérdida de peso moderada, que es precisamente el objetivo, el factor que tenemos el día de hoy, es que la mortalidad se ve disminuida de un 20 a 25%, la muerte relacionada con diabetes de un 30 a un 40%, se disminuye la presión arterial en 10 miligramos de mercurio, es decir, si se es hipertenso, también mejora la hipertensión, disminución de la glucosa en ayuno del 30 hasta el 50%, la hemoglobina glucosilada disminuida de un 10 a un 15%, disminuye el colesterol total hasta en un 10%, el colesterol LDL en un 10%, los triglicéridos en un 30%, y hay un incremento en el HDL hasta en un 8%. El HDL, que es el colesterol bueno, regularmente se ve beneficiado con una pérdida de peso promedio entre a un 7 a un 8%, solamente con una pérdida de peso pues significativa, nada más lo que es del 7 al 10% vemos beneficios importantes en nuestra salud. Antes de retirarnos, es importante señalarles la persona que el día de hoy se hizo ganadora de la beca de Aceptas el Reto de asesoría médica y nutricional de manera gratuita. Favor de comunicarse al teléfono 36 32 90 11 para hacer su cita. Es la señora Marcia Reynoso Orozco. Repito, Marcia Reynoso Orozco es la ganadora de la beca de el día de hoy. Favor de comunicarse a los teléfonos de oficina 36 32 90 11 para que haga su cita, y con todo gusto le vamos a dar el tratamiento adecuado. Uno de los factores bien importantes dentro del tratamiento para controlar la diabetes no solamente es la cuestión nutricional, que hemos señalado que con una pérdida de peso promedio entre el 7 al 10% vamos a ver beneficios. Aquí la cuestión es que disminuye de manera significativa lo que es la resistencia a la insulina, pero es solamente por el tiempo que tengamos el tratamiento. Muchísimas gracias, muy buenos días.